Vamos a Gálatas capítulo 5. Hoy vamos a ver los versos del 7 al 12. Y el sermón de hoy se llama ¿Por qué el cristianismo es tan odiado? ¿Por qué el cristianismo es tan odiado? Vamos a leer estos versos del 7 al 12. Ustedes corrían bien. ¿Quién les impidió obedecer a la verdad? Esta persuasión no vino de aquel que les llama. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Yo tengo confianza respecto a ustedes en el Señor de que no optarán por otro punto de vista, pero el que los perturba llevará su castigo quien quiera que sea. Pero yo, hermanos, si todavía predico la circuncisión, ¿por qué soy perseguido aún? En tal caso, el escándalo de la cruz ha sido abolido. Ojalá que los perturban también se mutilaran. Es muy común irnos al Antiguo Testamento y empezar a tener un gran respeto y una gran admiración por todos los personajes que aparecen. Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Aarón, David, Salomón, los profetas, Isaías, Ezequiel. O sea, cuando los leemos empezamos a sentir como que una gran admiración por lo que hicieron. Muchas veces como que nos gustaría haber vivido en su época, o sea, haber visto el mar rojo abierto, ¿cómo se llaman? Las señales que hacían Isaías y Ezequiel, o sea, unos actos físicos, pero que representaban actos proféticos, y, o sea, toda una serie de esas cosas que decimos, qué padre que nosotros hubiéramos estado ahí. Y muchas veces lo tenemos como héroes de la fe a ellos. Y está bien verlos como héroes de la fe, tal y como Hebreos 11 los pinta, siempre tomando en cuenta de que ellos fueron hombres y mujeres pecadores igual que nosotros, pero su fe es digna de imitar. El error es pensar que así como nosotros los admiramos, que así los creyentes, lo que se llamaba el pueblo de Dios de esa época los tenía por así, igual, que sean que padre de ellos o vamos a seguirlos porque ellos siguen a Dios. No, la realidad es todo lo contrario. Estos hombres y mujeres de Dios fueron perseguidos por aquellos que se llamaban el pueblo de Dios, tristemente. ¿Por qué? O sea, ¿por qué aquellos que se llamaban el pueblo de Dios perseguían a esas personas? La única razón es porque permanecían fieles al mensaje de Dios y porque ellos denunciaban los pecados de la gente, de la congregación, y eso obviamente les acarreaba mucha persecución. Ahí en Hebreos 11, en el Salón de la Fama, la gran galería de los héroes de la fe, en los versos del 35 al 38, desde la mitad dice: y otros fueron torturados, no aceptando su liberación a fin de obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes y hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada. Anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos y maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. O sea, ese fue el fin de prácticamente todos los creyentes que vemos en el Antiguo Testamento. O sea, cada vez que los vemos y los admiramos y deseamos haber estado junto con ellos, ese fue su destino. Y a los apóstoles del Señor Jesucristo la situación no fue nada mejor. Los apóstoles no murieron ricos en una casa, en un palacio, con camellos afuera, en paz. No, los apóstoles fueron martirizados, decapitados, exiliados y un sinfín de torturas que se les ocurrían a los emperadores romanos. ¿Por qué por qué tuvieron este fin los apóstoles? La misma razón que los profetas y creyentes del Antiguo Testamento. Ellos permanecieron fieles al Evangelio. En este pasaje vamos a ver que el mensaje de la salvación por fe en Cristo, el Evangelio, causa persecución sobre todos los cristianos, y vamos a ver por qué. Primero, en el verso 7 vamos a ver que no hay que parar de correr en la vida cristiana. Dice: ustedes corrían bien. ¿Quién les impidió obedecer a la verdad? Parece que el apóstol Pablo era fanático de los deportes de su época, porque
en varios lugares hace una analogía de la vida cristiana con los deportes. Fíjense en Hechos 20:24. Hechos 20:24 dice: pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Y en 2 Timoteo 4:7, ya al final de sus días, Pablo dice: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. O sea, una y otra vez Pablo hace referencia a estas carreras, a estos deportes. Y la vida cristiana se puede comparar con una carrera, pero no con un sprint. O sea, se compara mejor la vida cristiana con un maratón de 10 kilómetros que con una carrera de 100 metros. Y los problemas o cualquier cosa adversa es más fácil en una carrera de 10 kilómetros que en una de 100. ¿Por qué? En una de 10 kilómetros muchos corredores se lesionan, muchos se deshidratan, muchos colapsan, muchos tropiezan, pasan un sinfín de cosas en esas carreras de 10 kilómetros. Y es por eso que la vida cristiana se compara mejor a una de esas carreras. Pablo ya había hablado de esos problemas como espirituales en Gálatas 2:2, comparados con una carrera, cuando dice que él subió otra vez en Jerusalén para cerciorarse de que no había corrido ni en vano, de que no corría ni que había corrido en vano. Pero ahora no está preocupado por la carrera de él mismo, sino que está preocupado por la carrera de los Gálatas. Ellos habían comenzado bien. ¿Qué dice Pablo ahí? Ustedes corrían bien, ustedes iniciaron la carrera y estaban corriendo de la mejor manera posible. Pero avanzada la carrera de los Gálatas, llegó un peligro. Y el peligro era que podían ser descalificados de esa carrera. El problema es que los judaizantes vinieron con su mensaje de salvación por la fe, más obras de la ley, más circuncisión, más guardar días, fiestas, etc. Ahí dice: ¿quién los impidió obedecer a la verdad? Esta palabra impedir se usaba en unas carreras de la antigüedad, donde eran unas carreras de nada más ir y venir, y lo que hacían era rodear un poste. O sea, corrían y luego rodeaban un poste y se volvían. Y esa palabra impedir se usaba para los que se les metían justo en la vuelta, a los que se le metían a la persona para sacarle de ventajas. Decía que ellos le impedían ahí el paso. Entonces Pablo dice que los judaizantes estaban haciendo eso. O sea, ellos estaban molestando y estaban perturbando la carrera de los Gálatas de esa manera. Se les estaban metiendo y ellos solamente se tenían que hacer a un lado. Y aquí la gran diferencia es que los Gálatas no corrían por el oro, corrían por la vida eterna, que es algo muy, muy diferente, de muchísimo más valor. El asunto recayó aquí sobre la verdad. Dice: ¿quién les impidió obedecer a la verdad? Eso era lo que les estaba frenando, lo que les estaba peligrando en la carrera, obedecer a la verdad. Hemos visto esta palabrita varias veces en Gálatas, pero diciendo la verdad del Evangelio. Entonces este asunto fue sobre el Evangelio en sí. Sabemos que ellos habían recibido el Evangelio, salvación por la fe en Cristo, pero los judaizantes estaban atacándolos por ahí, por el centro del mensaje. Y también es importante notar aquí las palabras de Pablo. Si se fijan, hubiera sido más fácil leer: ¿quién nos impidió creer a la verdad? ¿Quién nos impidió conocer a la verdad? Pero dice Pablo: obedecer a la verdad. Aquí vemos que esta buena carrera no es tanto en saber, sino en practicar. O sea, de eso se trata esta carrera cristiana. Y no es que seamos salvos por obediencia. Otra vez, somos salvos por la fe en Cristo nada más. Alguien puede ser declarado justo delante de Dios, ¿cómo? Por la fe, solamente por la fe. Pero como vimos en el verso 6, esa fe es una fe, dice al final, que obra por amor. O sea, es una fe que produce obras. Es una fe que, dice Santiago, es una fe viva. Es una fe que obra. Porque si es una fe sin obras, dice, es muerta y de nada le sirve a una persona tener ese tipo de fe. Entonces el cristianismo no se trata acerca de lo que sabemos, sino acerca de lo que hacemos.
O sea, no es como un sistema de creencias o un código moral. O sea, de que no es que el cristianismo se trata de hacer esto o hacer lo otro. No, más bien es una teología que al final recae en la vida práctica de todos los cristianos. O sea, es por eso que no podemos tener un buen vivir sin un buen saber, pero al fin y al cabo tenemos que tener ese buen vivir en la vida cristiana. Vamos a ver el problema con los perturbadores en los versos del 8 al 10. Entonces, en el verso anterior, en el 7, Pablo se hizo una pregunta: ¿quiénes impidió obedecer a la verdad? Y ya sabemos que eran los judaizantes. Y en el verso 8 vamos a ver que, o sea, Pablo va a decir de quién no viene esta enseñanza. En el verso 9 vamos a ver qué es lo que está haciendo en la iglesia, y en los versos del 10 al 12 vamos a ver el final de estos judaizantes. Dice el verso 8: esta persuasión no vino de aquel que les llama. O sea, Pablo sabía perfectamente de dónde no venía esta enseñanza, de dónde no venía esta salvación por la circuncisión, con la fe en Cristo supuestamente. O sea, por más convincente, por más racional, por más antigua, o sea, por más persuasiva que fuera este mensaje, dice Pablo, yo sé de dónde no viene, y de dónde no viene es de Dios mismo. Pablo en el verso 6 del capítulo 1 ya hace referencia a quién es esta persona que llama. Dice: me maravillo de que tan pronto hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Aquel que llama es Dios mismo. El llamamiento, de acuerdo a ese versículo que da Dios, es ¿cómo? ¿Qué dice ahí? ¿Un llamamiento de qué? ¿Cómo se caracteriza? Otra palabra: de gracia. Aquel que los llamó por la gracia de Cristo. Y lo que hace Dios es llamar a pecadores hacia Él, y lo hace por un favor inmerecido, por la gracia, no por las obras. Y esto es importante. Dios llama ¿a quiénes? A los pecadores. Esto es importante, ¿por qué? Porque alguien que obra en realidad no se considera a sí mismo pecadora. Dice: no, yo puedo trabajar mi salvación. Pero aquel que dice: me declaro totalmente culpable, me declaro pecador, esa es la persona que es llamada por Dios. Alguien que se dice pecador, alguien que se dice destituido totalmente de la gloria de Dios. O sea, el mensaje del evangelio es para esos, para los que confiesan sus pecados, y no para los que mejor trabajan su salvación y tratan de escaparse de la ira de Dios por sus propios medios. Por lo tanto, o sea, cualquier persona, cualquier mensaje que sea, que tenga las obras, que tenga el mérito humano, que diga lo que tú hagas ayuda para la salvación, no proviene de Dios, dice Pablo. O sea, ese mensaje, no sé quién te lo habrá dicho, pero yo sé de quién no viene, y ese mensaje no viene de Dios. O sea, acuérdense que estos mensajeros ellos dicen tener aprobación divina. Vaya, nuestro mensaje es de Dios, nuestro mensaje es de la iglesia, nuestro mensaje es de la Biblia. O sea, muchas veces ellos traen la Biblia en la mano y se nos presentan con un mensaje de la salvación por las obras, al fin y al cabo. ¿Por qué tan bueno eres? ¿Por qué tan buenas obras tienes? Muchas veces con Cristo enseguida, pero acuérdense, la semana pasada vimos que o tienes a Cristo o tienes a las obras. ¿Qué dice el verso 2? Miren, yo Pablo les digo que si se dejan circuncidar, Cristo de nada les aprovechará. Cristo de nada les sirve si ustedes añaden la circuncisión. No importa que prediquen a Cristo. Si ustedes predican a Cristo, pero añaden 1 o 2 o 100 obras, Cristo de nada les sirve. ¿Por qué? Porque ustedes tratan de justificarse a ustedes mismos. Entonces, en el capítulo 4, versos del 12 al 16, vimos que una marca de un verdadero mensajero de Dios era traer el mensaje de la fe en Cristo. Si se acuerdan, los Gálatas recibieron a Pablo como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús mismo. ¿Por qué? Porque Pablo estaba guapo, porque Pablo algo. No, acuérdense que vimos que ellos tenían toda la justificación del mundo para rechazarlo, porque él venía con una enfermedad física.
Pero dice Pablo, ustedes me recibieron como a Cristo Jesús mismo. ¿Por qué? Porque traía el mensaje de ¿quién? De Dios, de aquel que los llama. Y en nuestra carrera cristiana lo que debemos de hacer es identificar qué es lo que nos ayuda a avanzar en nuestra carrera. O sea, qué me ayuda a crecer más en el conocimiento de Dios, qué es lo que me ayuda más a practicar la verdad. O sea, ya sean libros, sermones, personas, o sea, todo eso que me ayuda a crecer en la fe, todo eso me ayuda a seguir corriendo y a correr más recio todavía. Y es lo que tenemos que procurar siempre. Por el otro lado, también debemos de identificar qué es lo que nos frena, o sea, qué es un peligro que puede hacerme tropezar en la carrera. Los Gálatas eran los judaizantes, o sea, por más buenos, por más cristianos que ellos se quisieran vestir, traían aquí el mensaje de la circuncisión. Por eso, dice Pablo, eso no va a ser nada más que descalificarnos de la carrera, lo va a aventar. Y así nosotros también tenemos que inmediatamente percibir qué es lo que nos puede estar deteniendo de nuestra carrera. Verso 9. ¿Qué efectos peligrosos tenía el mensaje de los judaizantes? O sea, ¿qué tan dañino era? Para contestar esto, Pablo cita un proverbio muy común en sus tiempos. Dice, un poco de levadura fermenta toda la masa. Era algo muy común para la gente desde ese entonces, esta elaboración del pan. O sea, el pan simplemente no se infla si no tiene un poco de levadura. No, es una pizca nada más. Lo interesante aquí es que, o sea, es con un poco de levadura. O sea, con un poco, o sea, toda una masa se infla. No necesitas un balde, necesitas nada más una pizca de levadura. De la misma manera, dice Pablo, una pizca de mensaje de obras, ¿qué va a hacer con el Evangelio? Lo va a corromper. O sea, no puedes tener 95% bien del Evangelio y 5% no, porque aquí están las obras. No. Si metes las obras, ¿qué pasa? Inmediatamente se esparce a todo el mensaje. Aquí Pablo está haciendo una referencia al Antiguo Testamento. Ahí vayamos a Éxodo 12:15. Aquí cuando Dios les da la instrucción de la Pascua, Éxodo 12:15 dice, 7 días comerán panes sin levadura. Además, desde el primer día quitarán toda levadura de sus casas, porque cualquiera que coma algo leudado, desde el primer día hasta el séptimo, esa persona será cortada de Israel. O sea, aquí Dios puso un énfasis muy especial en no comer pan con levadura. ¿Por qué? Porque para el pueblo de Israel significaba, así como ellos quitaban la levadura de su pan, eso significaba quitar el pecado de ellos. O sea, era un símbolo de cómo ellos tenían que quitar también el pecado de sus vidas, así como estaban quitando la levadura de su pan. Y aquí Pablo identifica la levadura con ¿qué creen? Con el mensaje de los judaizantes. O sea, Pablo reconocía que si no se trataba rápidamente, o sea, esa falsa enseñanza, ¿qué iba a pasar? Iba a fermentar toda la masa, se iba a esparcer rápidamente por la iglesia, por todos los cristianos. Y él sabía que pronto, si no se tenía cuidado, si los cristianos no se ponían firmes en el mensaje de la fe, así como dice el verso 1, acuérdense, por tanto permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de esclavitud. O sea, si los cristianos no hacían eso, era cuestión de meses o de días que los cristianos en Galacia todos iban a estar practicando la circuncisión. ¿Por qué? Porque un poco de levadura fermenta toda la masa. Y esto nos habla mucho sobre el error doctrinal. O sea, así como la levadura en la masa, así la herejía en la iglesia puede esparcirse rápidamente si no tenemos cuidado. O sea, es por eso que el cristiano, ¿qué debe hacer día y noche? Dice el Salmo 1. Meditar en la ley del Señor. O sea, nada de que leo la Biblia los domingos o los viernes, nada más. No. Para el cristiano la lectura de la Biblia debe de hacerse un hábito, o sea, constantemente permanecer en ella. O sea, todas las doctrinas del cristianismo permanecen o se caen juntas. O sea, ¿qué pasa si tenemos un mensaje de salvación por obras? No tenemos justificación, ya no tenemos salvación por fe, por gracia. Entonces, una a una las doctrinas del cristianismo se empiezan a caer. Y cuanto más esas doctrinas no negociables, o sea, la deidad de Cristo, la suficiencia de su sacrificio, todas esas son las que se empiezan obviamente a leudar,
más rápidamente. ¿Y por qué decimos esto? Porque la herejía no se infiltra así de que Cristo no es Dios y se infiltra la iglesia. O sea, los Gálatas les dijeron, no, es que en el Antiguo Testamento se circuncidaban, ustedes tienen fe en Cristo, qué bueno, pero ¿por qué dejamos de circuncidarnos? Vamos a circuncidarnos, así se entra el pueblo de Dios. O sea, fue muy sutil. O sea, no crean que la herejía siempre entra así espantosa, ¿no? Entra así muy, muy sutil. Por ejemplo, a la gente no le importa mucho si somos justificados por la fe o si somos justificados solamente por la fe. O sea, hay un mundo de diferencia entre esas dos frases. Por ejemplo, el catolicismo romano dice, sí, somos justificados por la fe. El problema es que detrás de eso está todo el sistema sacramental. O sea, ellos no lo dicen, pero ahí está. O sea, por eso es importante decir, somos justificados solamente por la fe. Nada, ninguna otra cosa, dice la Biblia, me justifica delante de Dios más que por la fe. También a la gente no le gusta mucho, o sea, no diferencia mucho si es que Cristo es el camino o un camino. Ya vaya diferencia de palabra. Como dice Cristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo no dijo, yo soy un camino. Pueden venir por aquí o pueden irse también por allá. No. Todo esto, o sea, es muy, muy importante, por eso debemos de estar siempre al cuidado. En particular, para hablar sobre la herejía de los Gálatas, atacaba fuertemente a dos doctrinas cardinales de la fe cristiana, y es la justificación por la fe y la expiación de Cristo. O sea, si ellos requerían obras de la ley para ser salvos, estaban diciendo que la muerte de Cristo en la cruz en realidad no era suficiente para expiar los pecados de una persona. O sea, había que nosotros poner de nuestra parte. O sea, ahí está el sacrificio de Cristo, pero ustedes tienen que poner de su parte. O sea, ustedes cumplan la ley y así van a ser salvos. La doctrina del sacrificio de Cristo por la ventana. Y número 2, la justificación. La Biblia una y otra vez hemos estado viendo, dice, la persona, el pecador es justificado solamente por la fe en Cristo. Dice Efesios 2, aparte de las obras, lejos de las obras, nada más por la fe en Cristo. De aquí es fe más obras de la ley. Así que también la justificación bíblica por la ventana. Verso 10 es bueno, y es por eso que es tan peligroso la herejía. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Verso 10. Yo tengo confianza respecto a ustedes en el Señor, de que no optarán por otro punto de vista, pero el que los perturba llevará su castigo quien quiera que sea. O sea, Pablo se pone a ver al futuro, o sea, ¿qué va a pasar después? Los judaizantes van a triunfar, todo se va a acabar, Galacia se va a convertir al judaísmo otra vez. La respuesta es no. Pablo tenía una seguridad de que los gálatas se iban a volver del error. Es muy curioso. O sea, con todo y el tono fuerte de la carta, Pablo tenía la seguridad de que ellos iban a volver a este mensaje. Así como dice ahí, tengo confianza de que no optarán por otro punto de vista. Pero aquí es algo importante. Pablo confiaba en que los gálatas eran quienes iban a volver del error nada más. Aquí dice otra cosa, dice, yo tengo confianza respecto a ustedes, ¿cómo? En el Señor. La confianza de Pablo en que los gálatas no van a irse tras la herejía es en el Señor. Y esto nos habla de la doctrina que se llama la perseverancia de los santos, que ya estudiaremos pronto. Todos los que han sido verdaderamente regenerados, todos los que han sido verdaderamente justificados, ellos permanecerán fieles a Dios hasta el final. Y esto no quiere decir que sin dudas, sin dificultades. Vaya, aquí tenemos el ejemplo de los gálatas. O sea, ellos empezaron a dudar, empezaron a mirar otras cosas, pero al fin y al cabo el Señor los iba a rescatar de ahí. Hay un versículo muy bonito en Filipenses 1:6, un poco más adelante, de la obra de Dios en el pecador. Dice Filipenses 1:6, estoy convencido precisamente de esto, ¿de qué? Que el que comenzó en ustedes la buena obra, ¿qué va a hacer? La perfeccionará hasta el día de Cristo. O sea, Pablo sabía que si Dios comenzaba la buena obra en una persona, ¿qué iba a hacer Dios?
lo iba a dejar a su rumbo, ¿no? Pues a ver si puedes mantener tu salvación. Si sí, qué bueno, si no, ni modo. No, dice Pablo, estoy convencido, o sea, lo dice con mucha seguridad, que el que comenzó en ustedes la buena obra, ese mismo Dios la va a perfeccionar hasta el día de Cristo, y ese es hasta el día final. La pregunta es, ¿cómo iba a hacer Dios, el Señor, a hacer volver a los Gálatas de su error? ¿Cuál primer medio creen que iba a usar Dios? La carta a los Gálatas. Acuérdense que Pablo la escribió y se las mandó a ellos. Entonces el Señor, a través de esta carta que inspiró, iba a empezar a hacer volver a los Gálatas de su error. Obviamente a través de las Escrituras. Acuérdense que Pablo aquí ha hablado mucho del Antiguo Testamento y los Gálatas iban a releer. ¿Qué decía el verso? Se me perdió. El 21 del capítulo 4. Díganme los que decían estar bajo la ley. No oyen a la ley. O sea, lo que quieren hacer los Gálatas después de este regaño de Pablo era releer la ley, volver a estudiarla y con ayuda del Señor se iban a percatar de que lo que estaban creyendo estaba equivocado. Y este es un buen recordatorio de que Dios nos da medios de gracia para guardarnos del error. Usa muchos, la palabra, otros cristianos, etcétera, pero uno muy importante es la iglesia local. O sea, cómo Dios permite que su iglesia permanezca firme en la fe, obviamente en un grupo de creyentes. Si cada uno de nosotros estuviera en su casa leyendo la Biblia nada más, sería mucho más fácil que cada uno llegara a conclusiones locas, hasta contradictorias. Pero Dios ha usado de su iglesia local con personas que estudian la Biblia para instruir al pueblo de Dios. Es por eso que debemos de darle gracias a Dios porque Él pone iglesias locales donde la iglesia crece ahí y se alimenta. Así que si ustedes buscan medios de gracia, uno es la palabra, la iglesia local, la oración, todos esos medios los usa Dios para que nosotros permanezcamos firmes. Si no tenemos ninguna de esas, nos vamos a convertir en herejes inmediatamente. Por otro lado, aquí Pablo tiene confianza en los Gálatas, pero aquel que los perturba, ¿qué? Dice, llevará su castigo, quien quiera que sea. No sé quién es, son varios. Aquel que les predique un mensaje diferente, dice Pablo, llevará su castigo. A pesar de que no se lleve el castigo en esta vida, dice Pablo, en el día del juicio el Señor va a sacar todos sus errores y la verdad Dios va a prevalecer. Obviamente, la verdad Dios va a reinar y Dios le va a dar su castigo por enseñar falsas enseñanzas. Para Pablo y para los Gálatas era un alivio, ¿verdad? O sea, qué bueno que Dios va a hacer justicia sobre estas personas que están molestando a los que creen, aquellos hijos de Agar que están persiguiendo a los hijos de Ismael. O sea, qué bueno que Dios un día va a traer justicia. Y para nosotros también es un gran alivio, porque en nuestro tiempo estamos inundados de teología liberal. La teología liberal dice, la Biblia no es la palabra de Dios, tal vez hay un Dios, o sea, todo ese tipo de enseñanza. Muchas sectas a nuestro alrededor que dicen tener la Biblia, pero creen pura herejía. O muchas iglesias que cada vez son menos firmes, cada vez tienen menos sana doctrina, cada vez se van por mensajes más y más locos. Nosotros podemos tener la certeza de que esas personas llevarán su castigo. O sea, no recae tanto en nosotros luchar contra ellos con espadas, sino que el Señor un día les dará su castigo. Por eso nosotros podemos descansar en todos aquellos que enseñan la falsedad. Finalmente, en los versos 11 y 12 vamos a ver que la cruz causa de persecución. Dice el verso 11, pero yo, hermanos, si todavía predico la circuncisión, ¿por qué soy perseguido aún? Lo más probable aquí es que los oponentes de Pablo acusaban a Pablo de inconsistente, de que con los judíos él predicaba la circuncisión y con los gentiles él predicaba nada más la fe. Y ya hemos visto varias veces en 1 Corintios 9, 20 y 21 que dice Pablo que al judío, ¿cómo se hace? Judío para ganar al judío, y al que no tiene ley, como sin ley, para ganar al que no tiene ley. Pero hay que recordar que esto no significa para nada que Pablo cambiaba el mensaje.
cambiaba el método. Eso es cierto, o sea, ¿cómo va a tener el mismo método con todas las personas? No, cambiaba el método, pero el mensaje seguía siendo exactamente el mismo. Hay un detalle interesante que hay que mencionar. En Hechos 16:3 se ve cómo Pablo le dice a Timoteo que se circuncide. Y esto nos puede crear luego un conflicto. ¿Cómo que Pablo le dijo a Timoteo, que se circuncidara? Esto nos puede otra vez provocar así dudas, pero el contexto es lo que nos aclara todo. Pablo le dijo a Timoteo que se circuncidara, ¿por qué? Era para ministrar a los judíos. La madre de Timoteo era judía, por lo tanto Timoteo era judío, pero no había sido circuncidado. Y como Pablo se iba a llevar a Timoteo a predicar a los judíos, ¿qué iban a decir los judíos inmediatamente de Timoteo? No acepto tu mensaje porque él es judío y no está circuncidado, etc. Entonces Pablo le dijo a Timoteo, ¿sabes qué? Circuncídate para nosotros predicar el evangelio a los judíos y que no sea un estorbo, o sea, de que no se convierta ahí en que luego los cierren sus oídos porque tú no estás circuncidado. Así que circuncídate, Timoteo, nada más para que ellos puedan escucharnos. En otras palabras, para Pablo la circuncisión es válida y aceptable, pero por motivos sociales o culturales. Nada más para poder ir con los judíos y que no sea una causa de tropiezo el que ellos como judíos no estuvieran circuncidados. Pero nunca, o sea, para Pablo era aceptable por motivos sociales y culturales, pero nunca para salvación. Jamás de los jamases Pablo requería la circuncisión como salvación. Lo que los oponentes decían es que lo acusaban de hipocresía. O sea, con los judíos sí la circuncisión, y con los gentiles no, o sea, nada de circuncisión. O sea, total de para quedar bien con todos, para que Pablo no tuviera conflicto con nadie. Pero hay que recordar que Pablo, de toda la carta que ha dicho, yo recibí un evangelio desde que se me apareció el Señor Jesucristo. Y ese evangelio yo lo he estado predicando hasta este momento. Jamás lo he cambiado. Fui allá, fui acá, ni siquiera consulté con los apóstoles. Los consulté, pero para ver si ellos eran los que estaban predicando lo mismo que yo, etc. Pablo siempre ha predicado el mismo mensaje de la salvación por la fe. Sí veía aceptarle la circuncisión, pero nada más por motivo para ir a evangelizar a los judíos y que no fuera un estorbo eso. ¿Cuáles son las consecuencias de no predicar el evangelio? Dice Pablo ahí, en tal caso el escándalo de la cruz ha sido quitado o abolido. Pablo dice, o sea, ¿cómo me acusan de esto, de que yo predico la circuncisión acá y la no circuncisión acá, si yo soy perseguido? Aquí Pablo le llama al evangelio un escándalo, el escándalo de la cruz. Y la palabra escándalo significa algo que ofende o algo que trae oposición. Entonces desde aquí vemos que el mensaje de la cruz, ¿qué es? Es algo que ofende, es algo que causa oposición, es un escándalo. ¿Por qué? Si se fijan, la circuncisión nulifica o abole o quita la ofensa de la cruz, porque establece la justicia basada en las obras, en la ley. Por eso quita este escándalo, o sea, quita la ofensa, quita la oposición, o sea, más bien pone lazos ahí con los judaizantes, porque pone la justicia basada en la ley. Pero el mensaje del evangelio no nada más es un escándalo contra el mensaje de la circuncisión, sino contra todo mensaje de obras. Cumple esto y eres salvo, cumple esta serie de ritos y eres salvo. El mensaje del evangelio sigue siendo un escándalo para esos mensajes. ¿Por qué? ¿Por qué? La razón es porque la cruz rechaza cualquier intento humano de tratar de reconciliarse con Dios, ya sea por ritos, ya sea por ceremonias, ya sea por mandamientos. La cruz quita todo mérito humano inmediatamente. ¿Cómo se obtiene la justicia de acuerdo al evangelio? ¿Por la fe en qué? En lo que acaba de hacer Cristo. En todo lo que hizo Cristo, así se obtiene la justicia.
Por lo tanto, es un escándalo la cruz porque confronta directamente al orgullo humano. Hay que recordar de que tras un mensaje de obras, en realidad está el orgullo ahí. El yo me salvé, el yo lo hago, el yo me quiero reconciliar con Dios. Pero cuando viene el mensaje de la cruz, ¿qué es lo primero que toca ahí? Lo primero que molesta, el orgullo. No eres bueno, eres un pecador. Todos somos pecadores, no hay ninguno justo, necesitas a Cristo. Eso ahí luego molesta al orgullo humano. O sea, las personas luego responden con resentimiento cuando les dices que sus mejores buenas obras siguen estando manchadas de pecado y que ellos son pecadores y que necesitan a Cristo y que necesitan desprenderse de eso, que todo lo bueno que ellos puedan tener no es suficiente y les falta muchísimo para estar bien delante de Dios. Eso inmediatamente incomoda a las personas. Eso inmediatamente dice, pero es que yo he ido a la iglesia muchos años, es que yo he dado mucho dinero a la iglesia, o es que yo he cumplido todo bien esto. ¿Por qué le decimos escándalo a la cruz? Porque eso es lo que toca inmediatamente. Y este es el motivo por el cual los cristianos han sido perseguidos desde siempre, desde tiempos del Nuevo Testamento. Y este es el motivo por el cual tú también vas a ser perseguido. O sea, todas las personas que nos rodean están cómodas con su religión, sea cual sea. ¿Por qué? Porque permiten que su orgullo esté en paz. Ellos están muy cómodos cumpliendo los mandamientos, los requisitos, lo que les pida, yendo a sus iglesias una vez por semana, etc. Para ellos eso está comodísimo, o sea, ahí está el orgullo intacto. Pero ¿qué pasa cuando les predicamos el Evangelio? El orgullo de ellos se ve alterado y es cuando ocurre que la oposición, el no me prediques, el yo estoy bien acá, el tú estás mal, etc. Entonces aquí dice Pablo, yo sigo siendo perseguido, o sea, por eso no me pueden acusar de hipócrita. Sigo siendo perseguido por muchas personas. ¿Por qué? Porque la cruz, ¿qué es? Es un escándalo, es algo que causa oposición, es algo que ofende a las personas. Verso 12, por último. Dice, ojalá que los perturban también se mutilaran. Ahí sus versiones pueden diferir, porque es una expresión de Pablo algo única. Aquí Pablo dice, si los judaizantes están tan interesados en circuncidar a las personas, ojalá que se les pasara un poco la mano y se terminaran castrándose. Eso es lo que está Pablo diciendo aquí. Si se fijan aquí, Pablo ya llegó a un nivel emocional ahí muy fuerte. Está claro que Pablo no quería que les pasara algo físicamente a los judaizantes, pero era espiritualmente. Es útil saber qué pasaba en tiempos de Pablo. Al norte de Galacia había unos sacerdotes de la región de Cibeles que ellos se hacían eunucos en un festival anual. O sea, esos sacerdotes, como que su graduación o su ordenación era que cada año ellos se hacían eunucos, ellos se terminaban castrando. Y Pablo les está diciendo algo así a los judaizantes: miren, si ustedes siguen insistiendo tanto en la circuncisión, ustedes están tratando de ser salvos por un rito. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Pero eso no es más que otra forma de paganismo. O sea, cualquier persona con un falso Dios así quiere ser salvo por un rito. Así que ustedes, si quieren ser salvos por el rito de la circuncisión, pues deberían de cortar un poco más y convertirse en un sacerdote de Cibel. Así de fuerte Pablo les está hablando a los judaizantes. ¿Por qué? Porque no tenía nada diferente tratar de ser salvos por la circuncisión o por el festival de los eunucos que ellos hacían. Otra manera también de ver la expresión de Pablo es que, de acuerdo a la ley, Deuteronomio 23:1, los eunucos no estaban permitidos entrar al pueblo de Dios y por lo tanto al templo. Y en pocas palabras dice Pablo, ustedes deben de ser cortados ya del pueblo de Dios, ustedes no pertenecen aquí, ustedes no deberían de estar aquí. Así que Pablo, otra expresión fuerte de Pablo contra todos aquellos que predicaban otro mensaje. Como hemos visto, si permanecemos fieles al Evangelio recibiremos persecución. Pero si nos queremos ir tras otro mensaje diferente, de obras, vamos a ver que no vamos a recibir persecución. ¿Por qué? Porque el escándalo de la cruz
se quita, es abolido. Una vez que no está el escándalo de la cruz, hay paz plena. Pero, así como el verso 10 dice, vamos a llevar un castigo. ¿Por qué? Por vivir otro mensaje, por predicar un mensaje falso. Así que ya sea que suframos aquí por Cristo, o ya sea que suframos eternamente por nuestra cobardía. El cristiano debe de saber que la cruz le va a causar persecución. Es algo que tenemos que entender, porque hay muchos que vienen a la fe y empiezan a recibir insultos, la ley del hielo, o sea, empezar a dejar de hablar a las personas, o conflictos con sus amigos, familias, con las personas que lo rodean, y muchas veces pues decaen de su ánimo y prefieren dejar la fe por esa persecución. En cambio, un cristiano debe anticipar la persecución. Cristo, los apóstoles, todos dijeron que si nos permanecemos fieles, la persecución va a venir, entonces ya debemos estar listos para ella. Y si estamos listos para ella, la vamos a saber sobrellevar. Y la pregunta final es, ¿si estás dispuesto a sufrir por la cruz, como Pablo, como Pedro, como Juan, como los apóstoles, como los cristianos de todo alrededor de los siglos, inclusive como quién? Como el Señor Jesucristo? ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Si el mundo me dio a mí, a ustedes también los va a odiar. Pues a ustedes no son mejores que yo. Entonces, es una pregunta, y es, ¿estás dispuesto a? Y es ahorita donde tienes que tomar esa decisión, si vas a querer sufrir por Cristo o no. Y al tomarla, puedes estar seguro de que al final vas a estar delante de Dios. Y debes estar seguro de dos cosas. Una, que al final de tus días vas a estar con el Señor. Y dos, de que la persecución pues, puede presentarse en un mes, en un año o mañana. Y por eso tenemos que estar listos para ello. Vamos a orar. Señor, danos fuerza, danos ánimo para sufrir por causa tuya. Que esta persecución sea porque somos fieles al Evangelio, porque lo predicamos, Señor. Ayúdanos a permanecer firmes, danos consuelo, danos la paz que necesitamos para sobrellevar todas las persecuciones. Ayúdanos a tomar ejemplo de Pablo, de Pedro, de los apóstoles, de los personajes del Antiguo Testamento, como vimos al principio, y finalmente como el Señor Jesucristo. Que su ejemplo sea un modelo para que nosotros permanezcamos fieles a la persecución, y así como Pablo podamos decir que somos perseguidos, pero porque tenemos el escándalo de la cruz.